que están ahí esperando justamente que nosotros podamos tomar cada una de esas bendiciones, cada una de esas promesas, todo lo que Cristo, Jesús, ¿cierto? Él también, a través de su sacrificio, Él conquistó para nosotros en todas nuestras áreas, están ahí, en ese cielo de Dios. Y por eso que Él habla que hemos sido bendecidos. No es que vamos a ser, no habla de tiempo futuro, sino que habla como de un tiempo presente, pero permanente. Es como la eternidad que no tiene principio ni fin, ¿cierto? Es un tiempo permanente. Entonces, el tema está que cómo nosotros podemos alcanzar justamente todas esas promesas, todas las bendiciones que están en la palabra, en la Escritura, en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y cómo nosotros, al momento de recibirlas, ¿cierto? Y que poder llevarlas a cabo y que se materialicen en nosotros, y cómo vamos a administrar todo esto. Porque el tema, cuando uno busca, la Biblia, Jesús dijo, el que permanece buscando, según la versión K8, va a encontrar. Habla de una permanencia, no es algo puntual, un evento puntual, como otras versiones lo dicen. Entonces, necesitamos nosotros aprender justamente lo que es la mayordomía. ¿Para qué? Para que cuando recibamos, ya sea un ministerio, ¿qué tal si dentro de lo que Dios va a derramar en este tiempo como respuesta a nuestra búsqueda, esa lluvia grande que ha sido declarada, ¿qué tal si en alguno de ustedes el Señor les ha estado hablando y les dijo, mira, yo te voy a dar un ministerio dentro de los 5 ministerios, los primarios? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te pregunto. ¿Cómo lo vas a administrar? Si no es solamente llegar y tener un ministerio, hay que saber administrar el ministerio. Si tú has estado orando para que Dios te dé una empresa, un emprendimiento, te dé un trabajo y tus ingresos comiencen a aumentar, ¿cierto? ¿Cómo vas a hacer para administrar esos nuevos ingresos? ¿Cómo lo vas a hacer para administrar esas bendiciones que Dios va a empezar a desatar y a materializar en tu vida? ¿Cómo vas a administrar si Dios te empieza a bendecir a través del Espíritu Santo con dones, por ejemplo? ¿Cierto? Te da un don de enseñanza, te da un don de género de lengua, no sé, de profecía, de milagros, de sanidades, etc. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo vas a administrar lo que Dios te pueda dar en lo espiritual, pero también en lo material? Entonces, es tan importante entender esto porque si no logramos nosotros ser buenos mayordomos, definitivamente va a estar en nosotros, ¿cierto?, la debilidad y la limitación para que Dios pueda seguir derramando mayor bendición, ¿ya? Y bueno, partimos entonces. Y por eso que es tan importante esto, ¿ya? ¿Qué entendemos por mayordomo, cierto? ¿Qué es lo que es un mayordomo? Bueno, obviamente, ustedes me pueden dar muchas definiciones, pero miren, yo traje algunas acá, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice que un mayordomo es un criado principal, a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda, ¿ya? Es decir, si miramos la perspectiva de la RAE, el mayordomo no es dueño de esa hacienda, no es dueño de esa casa, es simplemente un gobernador, alguien que gobierna la economía, la administración, ¿ya? Ahí hay un punto importante. Ahora, si nos vamos a la Biblia, yo aquí encontré 4, pueden haber muchas más, pero yo traje aquí 4 palabras para mayordomía, ¿ya? La primera de ellas es la palabra mashal, y que significa la capacidad para gobernar y reinar. Entonces,
la primera mayordomía que encontramos en la Biblia es la palabra hebrea mashal, que significa capacidad para gobernar y reinar. ¿Ya? Ahí las vamos a ir, si nos da el tiempo, explicando cada una de ellas. La segunda que encontré es pakat, que en el hebreo pakat significa capacidad para ocuparse de los asuntos, supervisar y llamar a cuentas. ¿Ya? La tercera, epítrofos, es la capacidad de administrar mayordomía, alguien a cuyo cuidado se encomienda algo, es un guardián, esa es una palabra también griega en este caso. Y la última, griega también, oikonomos, es la capacidad para administrar, alguien que tiene autoridad y responsabilidad por algo, es un siervo responsable. Entonces aquí encontramos 4 palabras, ¿cierto?, que son nuestros principios también que vamos a ir descubriendo, de mayordomía, ¿ya? Bueno, el primero de ellos es la mayordomía mashal, ¿cierto? Ahí está la definición un poco más extensa. Habla de gobernar, de reinar, dominar. Mashal se usa con mayor frecuencia en el texto para expresar el gobierno o dominio de una persona sobre otra. Entonces, si se dan cuenta, nosotros siempre en la Biblia debemos tener presente una mirada de que como hijos de Dios necesitamos ser equipados. Y el equipamiento viene por la capacitación, por la enseñanza, por el catartizar que hacen los ministros, ¿cierto?, de capacitar. El segundo paso es el tema de la habilitación. ¿Ya? Y el tercer paso es el tema de la activación, ¿ya? Yo puedo tener el conocimiento de esta mayordomía machal, ¿cierto? Puedo ser habilitado. ¿Quién me habilita? Dios me habilita. Dios me habilita, definitivamente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es quien nos habilita. ¿Y quién nos activa? Según la Biblia, puede ser un ángel, puede ser un ministro o puede ser Dios directamente a través del Espíritu Santo. Entonces, si un cristiano, por ejemplo, no tiene esta mayordomía mashal, es decir, no tiene la capacidad para gobernar, por ejemplo, ocupar un cargo de jefatura, de gerencia, o tener una empresa, etcétera, o un ministerio, ¿cierto? No tiene la capacidad para gobernar, para reinar, para hacer un gobierno, o en el mismo hogar inclusive, si no tiene esa capacidad, claramente lo primero es que tiene que ser capacitado, ¿ya? Capacitado. Y es lo que estamos viendo ahora. Luego necesita ser habilitado por Dios. Tiene que pedirle en oración a Dios, Señor, yo necesito ser un buen gobernador en mi casa. Quiero ser un buen gobernador en el trabajo. Quiero ser un buen gobernador, ¿cierto?, en la empresa o en un ministerio, si lo tuviera, en estos temas de gobierno. Y aquí vemos, y después obviamente tiene que ser activado por Dios. Pero en Génesis 24:2 vemos la historia de un siervo, ¿cierto? Aquí nos dice, y Abraham dijo a su siervo, ¿qué siervo? ¿Cierto? Eleazar, ¿cierto? Este siervo le dice, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. No sé si me pueden ayudar ahí. Hay un micrófono encendido de Juan Quirós. Entonces, vemos acá que primero, para alcanzar la mayordomía, lo primero que debemos hacer es ser siervo. Un mayordomo es un nivel, es un estado jerárquico, ¿ya? Un mayordomo, una persona no puede ser mayordomo si no ha pasado por ser siervo.
Y es por eso que y cuando hablamos de la palabra siervo, ¿cierto? Hablamos de servicio, ¿ya? Entonces, Abraham claramente señala algunos puntos aquí a considerar. Habla de su siervo, ¿cierto? Que era el más viejo, el con mayor experiencia de su casa, pero que al mismo tiempo ese siervo era un mayordomo mashal. Ese siervo era quien administraba, quien gobernaba, quien daba la instrucción al resto de los siervos, quien dirigía, ¿cierto? Pero ese gobierno le había sido dado, eh, ¿cierto? Por Abraham, ¿ya? Por lo tanto, los bienes no eran de este siervo, no eran de este mayordomo, ¿ya? Sino que eran de Abraham. Eso es muy importante entender porque todo lo que es mayordomía en la Biblia nos da a entender que nada es nuestro, nada. Si usted tiene un don, una profesión, una empresa, usted canta bonito, predica hermoso, lo que sea que tengamos, todo le pertenece al Señor, todo es del Señor, ¿ya? Nosotros simplemente administramos, gestionamos lo que pertenece a Dios. Y Dios definitivamente espera resultados, ¿ya? Ok, entonces te ruego que pongas en tu mano debajo de mi muslo. Bueno, y ahí, si seguimos nosotros leyendo la historia, en Génesis 24, 12, dice, y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Entonces, acá vemos que una de las señales del mayordomo machal es que es una persona, ¿cierto?, que pide a Dios misericordia, que entiende que sin la misericordia de Dios no va a poder gobernar, sin la misericordia de Dios no va a poder administrar. Entonces él entiende que la misericordia de Dios es fundamental como Padre de misericordia para poder cumplir los objetivos, cumplir el propósito al cual se le ha sido comentado, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, para contar un poquito la historia, vemos que, de ser cierto, fue enviado como siervo, que era mayordomo también, para Isaac conseguir esposa. Y él llega, ¿cierto?, al lugar donde la parentela, donde estaba, y ve que a la hora, ¿cierto?, donde las doncellas iban al pozo a buscar agua, él lo que hace es una oración. Él ora a Dios. Él ora a Dios y le dice, Señor, le pide ciertas características, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero él ora a Dios y dentro de su oración pide misericordia, ¿ya? Y aquí vamos a ver lo que significa la misericordia Gesed. La misericordia Gesed habla de la bondad, de un amor constante de Dios hacia nosotros, de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Gesed tiene que ver sobre todo con los derechos y las responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de la misericordia, tiene que ser recíproco. Es decir, si yo le pido a Dios misericordia, ¿cierto? Y soy este mayordomo machal que administra, gestiona, gobierna, es como cuando le dice a los ancianos, ¿cierto? A los obispos, a las autoridades, le dice que gobiernes bien tu casa, o a la mujer también le dice gobierna bien tu casa. Son distintos tipos de gobierno. Pero esta misericordia debe ser recíproca, es decir, si Dios nos da misericordia, de su misericordia, nosotros también tenemos que dar misericordia a otros y hacer misericordia, ¿ya? Entonces, esas son características de un mayordomo machal. Luego, él sigue orando, ¿cierto? Eliezer sigue orando y le pide esta señal, ¿cierto? Y pide una señal de manera sabia, una señal. ¿Cuál fue la señal? Aquí lo encontramos en el capítulo 24 de Génesis, en el versículo 14. Y él dice, que sea la joven a quien yo diga,
por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe, y también daré a beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. ¿Se dan cuenta? La misericordia de Dios, la misericordia Gesed, es una misericordia que Dios la manifiesta, no es algo teórico, no es algo efímero, ¿cierto? O una palabra de buena crianza. No, la misericordia Gesed, que es la misericordia de Dios, es real, y la misericordia de Dios sobre un mayordomo, ¿cierto? Machal, se materializa, se concreta. En el caso de Eliezer, ¿cómo se manifiesta esta misericordia? Dios responde la oración de Eliezer, del siervo, ¿cierto? Del mayordomo, y le da justamente la respuesta. Y aquí lo vemos. Entonces dice que el siervo, que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Luego, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que el mayordomo machal, en la figura de Eliezer, que es un siervo, alguien que sirve, siempre está sirviendo. Por eso el primer paso de la mayordomía es el servicio. ¿Ya? Por eso es importante el servicio para alcanzar esta estatura o nivel o rol de mayordomo. Entonces, este mayordomo, ¿cierto? Ora sabiamente, pide señales, pero no se queda ahí simplemente en una oración. Él va hacia el pozo, él se mueve. Es decir, es como lo que nos dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Podríamos decir también que la fe con obras las obras son nuestras acciones de la palabra. Por eso que digo, este tiempo ha sido muy profético, apostólico, magisterial, que hemos recibido cada culto, cada día domingo ha sido muy potente. Entonces, si ustedes, así como yo, hemos ido notando y Dios ha ido confirmando con otros ministros invitados, entonces es muy importante comprender que esas promesas, si ustedes las creen, se van a cumplir en sus vidas. Pero ustedes tienen que activar esa fe. Tienen que hacer que las cosas sucedan. No pueden quedarse solamente ahí esperando. Ustedes tienen que dar el paso, la acción, las obras para que eso se materialice. Y eso es lo que hizo justamente Eliezer. Fíjense lo que dice. Entonces el siervo corrió a su encuentro, vio la mujer, ¿cierto? La doncella, Raquel, ¿cierto? Y va y se dirige hacia el pozo, va al encuentro de ella. Entonces ahí vemos que hay una acción. Ahora, ¿cuáles son las características de un mayordomo machal? Número 1, es obediente a su señor. Número 2, sabe orar a Dios con estrategia, con dirección clara, con propósito. Número 3, conoce que el éxito viene de Dios, no de él ni de sus capacidades, sino de Dios. Número 4, aprendió que debe buscar la misericordia del Señor, ¿cierto? Y número 5, tiene claro lo que pide y lo compara con lo que recibe para validar que es Dios que le respondió. Entonces vemos a Eliezer, él hace una oración previa, la registra, después él mueve, acciona su fe, va al pozo, se encuentra con la doncella, ¿cierto? Y claramente ahí Dios le responde su oración.
Entonces ahí vemos que él compara, lo que oré, lo que recibí como respuesta es lo mismo, por lo tanto esto viene de Dios. Gloria. Bien, luego pasamos al mayordomo Pacat, ¿ya? En el caso del mayordomo Pacat, dentro de sus funciones es contar, enumerar, visitar, preocuparse de, cuidar lo que no es suyo, buscar. Y otra definición es demostrar la intervención divina en la vida cotidiana con el fin de cumplir con el propósito divino, a menudo por medios milagrosos. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 39, verso 4. ¿Ya? Dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y luego, aquí está hablando de Potifar, y lo hizo mayordomo Pacat sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. ¿Se dan cuenta la importancia de servir? Por eso un cristiano que no sirve nunca va a alcanzar el nivel de mayordomo según la Escritura. Si nosotros servimos a Dios, ¿cierto? En cualquier área, si servimos a Dios, entonces Dios nos va a ascender, a promover o nos va a dar esta habilitación de mayordomía, ¿ya? Entonces vemos que José, definitivamente, él fue vendido 2 veces como esclavo y bueno, la última vez fue comprado por Potifar, quien era, ¿cierto?, un general de Faraón. Entonces vemos aquí que Dios estaba con José. Ya uno ve aquí algo importante, dice que la gracia de Dios, Dios le dio gracia delante de los hombres y delante de Dios. Tal como Jesús dice que crecía en los evangelios, Jesús crecía y Dios le daba gracia delante de Dios y delante de los hombres. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, Potifar halló gracia, ¿cierto? José delante de los ojos de Potifar, lo hace su siervo, Charat, y luego lo hace mayordomo Pacat, ¿cierto? Entonces él tiene un propósito, ¿ya? Aquí hay una intervención divina de parte de Dios en la vida de José. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Para cumplir el propósito que Dios le había hablado a José en sueños, cuando era joven. Entonces, y Dios empieza a mover todas las cosas de tal manera que José comienza a ser promovido a pesar de las pruebas. Por eso que las pruebas pueden ser muy difíciles en nuestras vidas, pero la prueba, una vez que somos aprobados, luego somos promovidos. Y eso le ocurre a José, de siervo pasa a mayordomo. ¿Ya? Entonces vemos que Potifar básicamente se preocupaba solamente del campo, ¿cierto? Del pan. ¿Por qué? Porque todo lo entregó en las manos de José. Y eso está aquí en Génesis 39:5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo a José, ¿cierto? Sobre su casa y sobre todo lo que poseía, miren lo que hizo el Señor. El Señor bendijo con la bendición Barak. Ahí vamos a ver qué significa. ¿Ya? Con la bendición Barak, la casa del egipcio por causa de José. Por causa de José, Potifar y toda su casa fue bendecida. Eso es lo que provoca un mayordomo Pacat, que primero sirve, ¿cierto? Alcanza un nivel de bendición que todo lo que hace comienza a prosperar. Hace un negocio, le prospera. Un emprendimiento es prosperado. En su casa lo que hace comienza a prosperar. En la iglesia lo que hace, lo que sirve, comienza a prosperar. En todo lugar, en sus estudios comienza a prosperar. ¿Y qué pasa? Que la gente se da cuenta. Entonces, dice que la casa del egipcio prosperó por causa de José. Y la bendición Beraca del Señor
estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Imagínense lo que provoca esta mayordomía pacat en la vida de un hijo de Dios. Aquí vemos la historia de José. La bendición veraca es la bendición que habla de prosperidad, bendecir, es un don, pero también es un presente o obsequio acompañado de una bendición. Entonces, Dios se encarga de bendecir a José, de bendecir todo lo que hacía José, lo que él administraba, él cuidaba, porque el mayordomo Backup, una de sus funciones es cuidar lo que no es de él, en este caso de Potifar. En nuestro caso, todo es de Dios. Cuidamos lo que está en la iglesia, cuidamos lo que Dios nos ha dado en nuestra casa, cuidamos el vehículo, cuidamos, ¿cierto?, en nuestro trabajo, los recursos, todo lo cuidamos. Un mayordomo para acá es una persona que cuida, que protege, que lo que hace comienza a multiplicarse, se comienza a ver, comienza a ser bendecido, bendecida por Dios. Entonces, la bendición veraca, ¿cierto? Ahí yo lo mencionaba, es un presente obsequio acompañado de una bendición. Dios te da un obsequio, te hace un regalo, un presente, pero acompañado de una bendición, una promoción acompañado de esa bendición. Por eso que habla, ¿cierto?, de tener esa capacidad de poder bendecir. Entonces, seguimos acá con José. Versículo 21 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Una vez que José comienza a ser prosperado, promovido, obviamente el adversario se va a levantar y se levantó en contra de José. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Que aquí vemos la esposa de Potifar, levanta un falso testimonio, una injuria en contra de José, ¿cierto? Que había abusado de ella, y bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Potifar? Lo mete en la cárcel. Lo mete en la cárcel por una injusticia. Hay una injusticia. Entonces, cuando vemos la línea del tiempo, por eso esto es tan importante, amados, que nos cuesta, realmente muchas veces nos cuesta entender esto, porque nos cuesta mirar nuestra línea de tiempo. Si nosotros miramos la línea de tiempo de José, vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, vendido a los madianitas lo vuelven a vender a Potifar el egipcio. Y el egipcio lo pone como esclavo, pero luego de esclavo pasa a ser siervo personal y después empieza a ejercer, a subir su estatus, ser promovido por Dios, pero sigue siendo esclavo, no era libre, pero lo bendice con mayordomía. Luego es metido en la cárcel por una injusticia. Si nos quedamos con esa línea de tiempo, si José se hubiera quedado solo con esa línea de tiempo, no podríamos ver lo que ocurre a continuación en la vida de José, que es algo totalmente extraordinario. Entonces, y eso muchas veces nos pasa a nosotros no alcanzamos a ver nuestra línea de tiempo del futuro que Dios tiene para nosotros. Es un futuro, dice la Biblia, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de misericordia, ¿cierto? De bienestar y no de calamidad, para darnos un buen futuro con esperanza, un buen futuro. Entonces, si nosotros nos quedáramos solamente con la prueba que vivimos, como en el caso de José, jamás podríamos entender nuestra línea del tiempo, lo que viene a continuación. Por eso que el enemigo sabía que el paso siguiente de Dios en la línea del tiempo era ser promovido hacia padre de Faraón, gobernador de todo Egipto, uno de los hombres con mayor autoridad, más rico de la tierra de Egipto, de todo ese territorio. Pero él no lo sabía
¿cierto? Sino que él fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel, y eso es tremendo, por eso que en medio de la cárcel habla de un estado de prueba, de persecución, de tormento, de aflicción, de opresión. Es un estado muy difícil. Pero en ese lugar, a pesar de toda la adversidad y de toda la injusticia que le cometió Potifar y su esposa a José, él siguió sirviendo a Dios, siguió sirviendo al mayordomo, al administrador, al carcelero. Lo siguió sirviendo y de luego el carcelero le da autoridad a José para que administre y sea mayordomo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que aún en lo difícil que vivió José, la gracia de Dios estaba con él. El Señor estaba con José. Y él seguía administrando bien todo. Y llega un momento donde Dios hace justicia en la vida de José. Y esto es increíble porque en un día, Dios lo saca a José, lo saca de esclavitud, lo saca de la cárcel. En un día dice que Dios extendió su misericordia, la misericordia Gesed, ¿cierto? Esa bondad, ya lo hemos visto, ¿cierto? Esa generosidad de Dios, esa gracia de Dios, ese amor constante, lo saca, extiende su misericordia, le da gracia delante de los ojos del carcelero, del jefe de la cárcel. ¿Y qué ocurre? Y ahí está lo que yo les digo, 21, Génesis 39. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía él era responsable. En el versículo 23 encontramos, ¿cierto? Nuevamente a un José, de alguna forma, aunque estaba en la cárcel, pero restaurado por Dios desde el punto de vista de la mayordomía. Seguía siendo mayordomo. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Imagínense lo que significa. Es como que a ti el Señor te promueva a un cargo de jefatura, de supervisor, a un cargo de gerencia, ¿cierto? Y tu jefe o el dueño de la empresa o el gerente principal no supervise, confíe de tal manera en ti, confíe totalmente que no supervise nada de lo que tú haces. Y la señal para que eso ocurra en la vida de José, ¿qué sucedió? Dice que todo lo que el Señor estaba con José y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Para un mayordomo pacat, todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. En el lugar donde esté va a prosperar. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que viene para tu vida. Esto es lo que tú necesitas de parte de Dios, ser habilitado y activado por Dios para que cuando recibas todas las bendiciones que están siendo desatadas como lluvia sobre tu vida, tú puedas recibirla y puedas estar preparado para que no te hagan daño, no te saquen del propósito. Gente que le pide a Dios, Señor, dame un trabajo, dame ingreso, dame una empresa, dame, no sé, un vehículo, esto y lo otro, y pasa el tiempo y su corazón se empieza a enfriar, y empiezan a viajar, empiezan a hacer cosas, no digo que esté mal, sino que empiezan a darle prioridad, ¿cierto? Aquellas cosas que son naturales, obviamente, pero se apartan del servicio, se apartan del propósito. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que después empieza tristemente la desgracia sobre ellos, porque se apartaron de Dios. Por eso que nosotros no podemos apartarnos de Dios. Si Dios más nos bendice, es porque necesitamos estar preparados para recibir. Es como que yo les preguntara a ustedes, los que tienen hijos, ciertos chicos de 8 años,
Usted pondría, o 10, 12 años, no sé, o inclusive adolescente, usted pondría en la mano de su hijo, no sé, si tuviera una herencia de 100 millones de pesos, ¿lo pondría en su mano? No lo haría. ¿Por qué? Porque su hijo no está preparado para administrar 100 millones. Apenas los cristianos, algunos están preparados. Es lo que pasa con los que se ganan el loto, ¿cierto? Es muy antiguo el loto, pero estos nuevos juegos de azar, ¿cierto? Que ganan una millonada y después terminan más pobres, porque no saben administrar. Por eso nosotros necesitamos ser mayordomos, pero para ser mayordomos primero tenemos que servir. Esto es lo que viene. Mayordomo, todo lo que hace prospera. Y eso viene sobre tu vida. Definitivamente, le pides al Señor esa habilitación, Dios lo va a hacer contigo. Primera de Reyes 18:3, y dice que Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Entonces, una de las señales del mayordomo, definitivamente, este mayordomo acá, ¿cierto? Es que tiene temor de Dios, ese espíritu de temor de Dios. ¿Para qué? No de miedo, sino de temor, para no deshonrarlo, para no robarle la gloria, para no hacer inversiones equivocadas, para no tomar decisiones equivocadas en cuanto a lo que Dios pone en su mano, ¿cierto? Hay mucha gente que recibe un don de canto o lo promueven, ¿cierto? En distintas áreas dentro de la iglesia, ¿cierto? Puede ser de liderazgo, diácono, anciano, o un ministro, ¿cierto? O lo promueven de área, ¿cierto? Y va creciendo en las distintas áreas de la iglesia y después su corazón se va inflando. ¿Y por qué sucede eso? Viene la soberbia, la altivez, y se nota. Entonces, ¿y por qué viene eso? Porque no fue capaz, no recibió la capacitación, recibió algo tan grande que le hizo daño, porque no tuvo la capacitación, no entiende, no ha recibido la habilitación de mayordomo. Por eso necesitamos, hermano, recibir esto para estar preparados, para que cuando vengan todas esas bendiciones que ya están sucediendo, podamos nosotros recibirlo, ¿cierto? Y administrarlo correctamente. Versículo 4, Primera Reyes 18. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías, ¿se acuerdan de Abdías? Mayordomo. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva. Y los sustentó con pan y agua. ¿Se dan cuenta lo que hace este mayordomo? Este mayordomo tiene la capacidad de poder cubrir las necesidades de los ministros, de proveer, de proveer. Ve la necesidad y calladito, no le cuenta a nadie, y cubre la necesidad. ¿Ya? Hay muchas formas de cubrir la necesidad, de manera espiritual, de manera material. En el caso de Abdías lo hace de manera material. Los esconde y les provee sustento, alimento, pan y agua, para que puedan sobrevivir de esta persecución de Jezabel, como entidad espiritual femenina maligna. Entonces, ¿cuáles son las características del mayordomo Pacat? Es un siervo, servidor, que tiene gracia de Dios. Número 2, aprendió a administrar y a reconocer lo que es de su Señor. ¿Se dan cuenta? No es de él, del Señor. Número 3, alcanzó la bendición de Dios y por defecto todo lo que hace prospera. Número 4, comprende que tiene una cobertura de misericordia y donde Él esté es bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Número 5, teme a Dios y cubre a los ministros. ¿Se dan cuenta? La importancia de la mayordomía, funciones sumamente claras. Aquí vemos el mayordomo
epítrofos. Este es el tercer mayordomo que vimos al principio. Está en el griego, ¿cierto? G2012. Dentro de sus definiciones, o roles, o características, encontramos que es un comisionado, es decir, un administrador doméstico, un guardián, un intendente, un mayordomo, un tutor. Otro punto, alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo, ¿cierto? Y número 3 dice mayordomo, un administrador a cargo de los trabajadores. Este es un tema, porque pasa en todos lados, pasa en la iglesia, pasa en el trabajo. Cuando asciende alguien del equipo, ¿cierto? Del mismo nivel, asciende a un cargo mayor, si esa persona no está preparada a nivel de mayordomía, en esta estatura espiritual, eso lo va a dañar. Y él va a ser una persona que va a empezar a imponer cosas a sus hermanos, si es de la iglesia, o a los colaboradores o subordinados. Entonces va a empezar a generar, ¿cierto?, carga, opresión, imposición. Y eso muchas veces el gerente no es así, o el dueño de la empresa no es así, o en el caso nuestro los pastores no son así. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que levantar el warning y claramente hablar esos temas. Porque nadie, ningún líder, ni anciano, diácono, ni líder, puede, ¿cierto?, dañar a las ovejas del Señor, a la iglesia del Señor. Tenemos que ayudar, en este caso, a pastorear. Mateo 28 dice, y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, Epítrofos, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Entonces, una de las señales de este mayordomo, Epítrofo, claramente es un mayordomo obediente, ¿cierto? A él se le ha encomendado gente a cargo. Este es un tipo de mayordomía donde se le asignan personas a cargos, pero no para oprimirlas, no para tratarlas mal, sino para que crezcan, para que sean edificadas, sean fortalecidas. Esa es la idea. Entonces, este mayordomo recibe una instrucción de parte de este señor que era dueño de la obra, dueño de la viña, ¿ya? Y le da instrucciones sumamente claras, ¿cierto? Llama a los obreros, págales un jornal desde el último hasta el primero. Aquí recordemos que hubo 3 llamados, ¿cierto? Uno que lo llama a las 9, otro que lo llama a las 12 y otro que lo llama a las 3 de la tarde. Y a las 6 todos trabajaron unos menos horas, otros más horas, y cuando empezó a pagar desde el último al primero, el que había trabajado 3 recibe un jornal, el que había trabajado a las 12 dijo voy a recibir un poco más, recibió lo mismo, un jornal, el que trabajó a las 9 dijo voy a recibir más plata porque aquí trabajé más horas, ¿cierto? Entonces, y recibió un jornal. Entonces ahí viene el tema de claramente que nosotros quien nos paga, ¿cierto? Es nuestro Señor, y Él es justo. Mateo 20, 13, 14 dice, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿Ves? Ahí está. Entonces, el mayordomo, este mayordomo Epítrofos, es un mayordomo justo, que lo que dice, lo hace. No es un fariseo que hace, que dice, pero hace todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, este mayordomo Epítrofo es un mayordomo consecuente. Si él dice, ¿cierto? Por dar un ejemplo, aquí mismo, que a cada uno que lo llamo a las 9, 12, a las 3, dijo, a cada uno les voy a dar un denario. ¿A ti te voy a dar un denario? Uno no tiene por qué esperar más, ¿cierto? En este caso, pero claramente el de las 9 quería
que le pagaran mucho más de un denario. Y él le dijo, oye, amigo, nosotros convenimos en esto, este fue el acuerdo, el trato, y yo te pago un denario. Por lo tanto, yo soy justo, estoy aplicando la justicia, ¿ya? No tiene preferencias tampoco. Entonces, claramente, este mayordomo epítrofo, ¿cierto?, es un mayordomo justo. Luego, en Lucas 8:3, dice, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo epítrofo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento ¿de quién está hablando acá? Está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, y de los discípulos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que había una mujer de alta sociedad, ¿cierto? Que era un grupo de mujeres que tenía mucho recurso, mucho dinero, y una de ellas era Chuza, ¿cierto? O Juana en este caso era la mujer, y su esposo era Chuza, que era el mayordomo, el ministro de Finanzas de Herodes. Entonces, vemos acá que esta mayordomía, lo mismo ocurre que este Chuza, ¿cierto? Administraba, era mayordomo de Herodes, los bienes eran de Herodes, y él los administraba. Pero ¿qué ocurre acá? Vemos que este mayordomo y su esposa, ¿cierto? Eran generosos, y ellos contribuían al ministerio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, una de las señales también de este mayordomo es que es un mayordomo epítrofos, un mayordomo generoso, que lo que Dios le ha dado, sea lo que sea, ¿cierto? Sea 1, 2, 5, lo que le haya dado, él lo que hace es sembrar, es dar, contribuir para el ministerio, contribuir, ¿cierto? Para el ministro, en el caso de Cristo Jesús. Entonces, es un mayordomo generoso. Bueno, y aquí hay otra versión, ¿cierto? Yo estaba leyendo la versión BLA y ahora la Arca Fernández dice, y Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras mujeres, todas ellas asistían con sus propios recursos a Jesús y sus discípulos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del mayordomo epítrofe? Número 1, es un mayordomo que practica Se le salió el audio, hermano. y que, si se dan cuenta, los 3 niveles de mayordomía, hasta el momento que hemos visto, los 3 tienen la misma relación, es decir, gestionan, cuidan, administran personas, bienes, gobierno, casa, etc. Pero de su Señor. Y el último que vamos a ver es el mayordomo oikonomos. ¿Ya? Ahí está en el griego el Strong G3623. Este tipo, ¿cuáles son las características de este mayordomo? En el caso de los distintos diccionarios, vemos que es un administrador de una casa. El administrador es alguien que tiene autoridad y responsabilidad por algo. Es decir, administra y ministra. ¿Qué significa eso? Aquí lo podemos ver, si lo miramos desde la perspectiva de una empresa, es como una empresa tiene un presupuesto al año donde están sus inversiones, sus gastos, su proyección de ingreso y todo, y en base a esa planificación, el gerente o los distintos gerentes van ejecutando los gastos o las distintas inversiones durante el año. Si eso lo llevamos a nuestra casa, hogar, así tiene que ser.
Este tipo de mayordomía tiene esa característica, es decir, ay, ¿qué hice? Creo que salió, ¿no? Sí, ahí se dejó de Sí, presentar, salió. mencionar. A ver, no sé qué hice, a ver, déjame volver de nuevo, espérame. Aguántenme un segundito, por favor. Ahí sí, vamos de nuevo. Bien, entonces les comentaba que en el caso de nuestros hogares debe suceder exactamente lo mismo. Si nosotros, Dios nos habilita con este tipo de mayordomía o economos, ¿qué va a suceder en tu casa? ¿Qué va a suceder en tu vida? Tú te vas a ordenar financieramente, vas a buscar el orden financiero. ¿Y cómo? A través de una planilla de presupuesto, ¿cierto? Presupuesto familiar, con todos los ingresos que hayan en el núcleo familiar, se administra, en caso del matrimonio, papá, mamá, ¿cierto? Se administra, se ven los gastos, se ve todo, ingresos y egresos, mensualmente, durante todo el año, y todas las categorías, ¿cierto? Y la parte de administración es donde ustedes van a gastar, es donde ustedes van a comprar, donde van a invertir. Ah, tenemos que cambiar el televisor. Ah, pero vamos a esperar los cyber, o vamos a esperar promociones, ¿cierto? Descuentos especiales. No vamos a llegar y comprar cuando esté caro. Eso es un buen mayordomo, porque entiende que los recursos no son de él, sino son de Dios. Este es muy importante, este punto, ¿ya? El tercer punto del mayordomo económico es un siervo superior, responsable de la administración de la casa, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos para ir finalizando ya también con la enseñanza. Lucas 12:42 dice, y el Señor dijo, ¿quién es? Pues el mayordomo o economos, fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones. Es decir, una de las señales de este tipo de es que es una persona, un hijo de Dios, un siervo también, ¿cierto? Pero que tiene un nivel mayor, alcanzó un nivel de mayordomía, tal como lo vimos anteriormente, administra y ministra, ¿cierto? Proyecta, planifica y ejecuta el gasto o las inversiones. Entonces, su característica es que es muy fiel, es fiel, ¿cierto? Y también es prudente. Entiende que no puede llegar y gastar, no puede llegar y endeudarse, no puede llegar y tomar acciones, tiene que planificar, sentarse como Jesús nos enseña. Entonces, esa es una característica importante. Luego tenemos Mateo 24, 14. Aquí vamos a hablar sobre la parábola, ¿cierto?, de los talentos, ¿ya? Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, los siervos doulos, y les encomendó sus bienes, ¿ya? ¿Qué cosas podemos ver nosotros de esta parábola, ¿cierto?, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Habla del reino de los cielos, número uno, ¿cierto? Entonces, el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros, si estamos bajo el reino de los cielos, bajo esa influencia, bajo ese reinado, esta palabra es para nosotros. Si el cristiano está fuera del reino de Dios y su visión es lo que el mundo le dice, le enseña, no es para él este tipo de mayordomía. Pero aquí estamos hijos de Dios, por lo tanto, todos nosotros, y así lo declaro, estamos bajo el reino de nuestro Dios. Por lo tanto, esta enseñanza es para nosotros. Esta mayordomía o economos es para nosotros. Dice, ¿cierto? Ahí vimos lo primero. Luego vemos que este señor emprende un viaje. Esta parábola también tiene relación con la parusía, con el bimá de Cristo, ¿ya? Donde Cristo
una vez que nos presentemos delante del Señor en su venida, en la parucía, Él va a abrir el libro de las obras, ¿cierto? Y va a ver lo que hayamos hecho, bueno o malo, estando presente en el cuerpo, dice el apóstol Pablo. Y ahí definitivamente va a ver lo que hicimos, ¿cierto? Si administramos bien o administramos mal, si tenemos o no tenemos frutos o estas obras. Ahora, lo primero que él dice, que hace un llamamiento, llamó a su siervo, ¿ya? Es decir, Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Luego dice que les encomendó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del Señor. Por lo tanto, todo lo que tú tienes, todo, tu casa, tu vida, tu trabajo, tu emprendimiento, empresa, tu profesión, o bien, ¿cierto? Bueno, todo el vehículo, todo lo que tenemos es del Señor. El don, ¿cierto? El talento, todo le pertenece a Dios, es del Señor, ¿ya? Y en el versículo 15 vemos que dice, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno dice que le dio conforme a qué? A su capacidad y se fue de viaje. Aquí hay otro principio importante. Dios nos conoce a todos. Te conoce a ti, me conoce a mí. Por lo tanto, Dios conoce, como Él nos llamó, Él nos conoce. Y Él conoce tu capacidad y conoce mi capacidad. Por eso cuando nosotros vemos en la iglesia de Cristo que hay personas, hijos de Dios, que son servidores, ¿cierto?, para alcanzar la mayordomía o iconomos, que a uno le da 1, a otros vemos que les da 2 y a otros vemos que les da más, le da 5. ¿Y por qué? Porque son capacidades distintas. Y Dios definitivamente conoce cada una de nuestras capacidades. Luego, en el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es como el bimá de Cristo, el tribunal, pero también esto ocurre en la tierra. Ya no es solamente espiritual o celestial, sino también terrenal. Lo que Dios nos ha dado, debemos multiplicarlo. Esto es muy importante, ¿ya? El versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ya? Aquí hay un tema. Vemos que el Señor pide cuentas, hay una rendición de esas cuentas, y el que tenía 2 lo multiplicó a 4, el que tenía 5 lo llevó a 10, lo multiplicó, y eso también habla que el mayordomo o iconomos tiene un nivel, un nivel de capacidad, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero ¿cuál es el tema diferenciador del mayordomo iconomos? Es un mayordomo que se especializa, se capacita, es un mayordomo que crece, que madura, que está adquiriendo conocimiento de la palabra para administrar mejor, que ordena sus finanzas, que hace un presupuesto. Ya no, lo tengo aquí en la mente. Y después no sabe, está súper endeudado porque la mente no puede manejar todos los números. Entonces, después llega al que tenía un talento y le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Se dan cuenta? Miren las características de este siervo. Este siervo no alcanzó el nivel de mayordomía o mayordomo iconomos. Se quedó como siervo. Siguió en su mente siendo un siervo. Nunca alcanzó el nivel de mayordomía o iconomos. Porque cuando Dios entrega algo, Dios espera que lo multipliquemos. Cuando Dios nos entrega algo, Dios espera que lo trabajemos.
O usted me dice, si yo te pregunto, hermano, si tú tienes en tu cuenta, por dar un ejemplo, 10 millones de pesos, que es mucho dinero, tú lo vas a poner en una inversión de riesgo donde dice, puedo ganar como perder. Te aseguro que tú me vas a decir que no. ¿Por qué? Porque si eres un buen mayordomo o economos, tú no vas a jugar con el tema de riesgo porque sabes que puedes llegar a perder. Y si pierdes, Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿Cómo le vas a pedir más al Señor si no eres capaz de administrarlo poco? El talento. Entonces aquí hay conceptos equivocados que tenía este siervo. Primero le dice, yo sabía que eres un hombre duro. Imagínense el concepto que él tenía del Señor. Tenía un concepto equivocado. Le dice, yo sabía que eres un hombre duro. Luego le dice que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, Dios pide resultados. Lo mismo que ustedes. Si ustedes ponen 5, 10 millones de pesos en una cuenta, en un lugar, ustedes van a esperar que les dé resultado, aunque sea le dé el 1%, el 5%, lo que sea, pero que le dé resultado. Ustedes quieren que su dinero se multiplique, genere intereses, no que pierdan plata. Entonces, aquí vemos características equivocadas de este siervo que no alcanzó el nivel de mayordomo. Luego dice que tuvo miedo. ¿Se dan cuenta? El miedo lo lleva a tener un concepto equivocado del Señor. El miedo lo paraliza, el miedo lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Usted nunca tome decisiones cuando tenga miedo. Nunca tome decisiones cuando esté en una situación de estrés intenso. Trate de orar, de calmarse, de respirar, de conversarlo con su esposa, su esposo, pida consejo a una anciana o anciano, o a los pastores, pero no tome decisiones, porque la decisión que le llevó a este siervo es, que es un siervo inútil por lo demás si lo trata el Señor, es que tenía miedo y tomó malas decisiones. Mire la decisión que tomó. Dice que tomó el talento y lo escondió en la tierra. La tierra o el polvo está relacionada con el humanismo, es decir, fue un siervo que en su mente tenía mentalidad del sistema, del mundo. Y nosotros no podemos tener esa mentalidad, tenemos que renunciar a esa mentalidad del mundo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Porque Dios va a operar de manera sobrenatural en aquellas decisiones que tomemos basadas en la palabra, en el consejo, en la enseñanza que recibimos. Entonces, y después lo toma y se lo devuelve, ¿cierto? Él prefirió confiar en el mundo, en el sistema, y no confía en el Señor. No se preparó, no se capacitó. Y después dice, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Mire cómo lo trata. Malo y perezoso. Sabía, esta palabra malo habría que revisarla, si es palabra ponero, si es palabra cacos. Si fuera palabra cacos, no tengo aquí la Biblia para verlo, pero podría haber sido influenciado por el mal, por el maligno, por el sistema del mundo de Babilonia, lo influenció negativamente y lo llevó a tomar, lo llenó de temores y tomó malas decisiones. Bueno, además, mire, perezoso. Aquí hay otro tema. Sí, Jamás un perezoso va a ser prosperado. la palabra es poneros, mi anciano. Gracias, Rafael. Entonces estamos bien. Si es poneros, la palabra poneros malo habla de la influencia de Satanás, que el Señor lo reprenda, del mundo espiritual de maldad, sobre el cristiano a través de ideas, de pensamientos. Es un sistema de influencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que además era perezoso. Si un cristiano está sin trabajo, no puede quedarse en la casa, hermano. Tiene que personalmente
o por las plataformas, o se mueve de alguna forma, hermano, o emprende. Si estás en trabajo, puede emprender. La iglesia tiene un área de emprendimiento donde se apoya justamente a los emprendedores, a los que tienen desde una idea hasta la creación de su empresa, y todo por la palabra. Entonces, claramente era un perezoso. Los perezosos definitivamente siempre les va mal, porque esperan recibir, y no funciona así la cosa. Uno tiene que moverse, hacer que las cosas sucedan, activar la palabra, la fe. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y luego en el versículo 29 dice, porque a todo el que tiene, Jesús dijo esto, más se le dará. ¿Cuántos dicen amén? Y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, claramente, ¿y por qué está diciendo esto? Porque lo que hace el Señor, le quita el talento, un talento al que tenía uno, y se lo entrega al que tenía más, al que tenía 5. Por eso es que los sistemas socialistas y comunistas no funcionan en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, claramente aquí vemos, ni tampoco capitalista, aquí son principios del reino, ¿ya? Entonces, claramente vemos acá que estos principios funcionan. Entonces, Dios le va a dar más. Por eso es que si nosotros, ustedes, logran administrar bien lo que Dios les ha dado en lo espiritual, en lo terrenal, Dios les va a ir dando más. Si te da un don de lengua, género de lengua, y tú lo administras bien, y oras y lo ocupas, o si Dios te da un don de profecía, ¿qué va a hacer Dios? Te va a ir dando otros dones. PH. Otros dones. Y tú sabías que hay... Hermana Susana, por favor, si puede silenciar su micrófono. Entonces vemos que hay otros dones. Dios nos va a ir dando más si administramos lo que Dios pone en nuestra mano. ¿Ya? Entonces podemos administrar correctamente, y uno de los dones importantes en la capacitación es el don de la enseñanza. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Y otro don importante es el don de la administración, también dado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Eso es importante pedirlo. Entonces, Dios le va a dar más. ¿Y cómo le va a dar? Le va a dar en abundancia. Mire lo que significa la abundancia. Es la abundancia periseuo, que significa superabundar en cantidad o calidad, haber en exceso, ser superfluo, estar sobre o por encima de una cierta cantidad o medida, abundar, exceder. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos esta abundancia, pero para alcanzar la abundancia tenemos que administrar bien. No es primero la abundancia, no funciona así. Aunque yo le pida abundancia, dame abundancia, puedo orar, ayunar, pero si no soy un mayordomo economos y no me ordeno financieramente y no planifico, ¿cierto? No voy a alcanzar la abundancia, porque no estoy haciendo los pasos previos. Es como el sembrador. ¿Cómo un sembrador de poroto va a cosechar poroto si ni siquiera sembró los porotos? No, yo tengo fe que Dios me va a dar poroto. No funciona así, hermano. Primero es lo primero. Entonces, pero estas son las promesas extraordinarias de Dios. Si nosotros lo hacemos, Dios te va a dar en todo de acuerdo a su palabra, en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Aún lo que tiene, lo administró mal, ¡pum! Hay muchos que deberían pedir perdón al Señor, porque Dios le ha dado cosas terrenales y espirituales y lo han administrado mal. Por eso que es tan importante para este tiempo esta enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando recibamos y Dios nos llame en diferentes ámbitos y nos dé y nos bendiga en diferentes ámbitos, estemos listos, preparados, para que todo lo que administremos, sabemos ya que es del Señor, pero tiene distintos matices, distintos propósitos. Bien, la abundancia periseuo
ya lo vimos, superabundar, y estas son las características de un mayordomo económico. Número 1, es un servidor fiel, que es digno de confianza y sabio, prudente, que entiende cómo llevar la administración de manera discreta. Número 2, aprendió que la mayordomía es administrar y ministrar los bienes del Señor en todo ámbito, espiritual, terrenal. Número 3, comprende que debe administrar bien y obtener resultados y productividad. Y número 4, por sus buenos resultados, recibe el reconocimiento y se le da en abundancia. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Y por último, vamos a ver aquí, porque no es solamente, alguno podría pensar solamente lo terrenal, lo material, dinero, no es así, no hemos hablado de eso solamente, hemos hablado de todo. Fíjense lo que dice la Biblia en relación a la administración. Dice que somos administradores de la paz. Isaías 60:17. Somos administradores de los misterios de Dios. Misterio, musterión, algo que está oculto y es revelado. Primera de Corintios 4:1. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice Pedro. Primera de Pedro 4:10. Multiforme gracia de Dios. Debemos administrar y ministrar el diezmo que abre con puertas en los cielos. Malaquías 3:10. Aquí hay un tema que ya voy a ir cerrando, pero quería compartir. Por lo menos para mí fue una enseñanza más del Señor importante. Si nosotros somos mayordomos del Señor y alcanzamos de siervo mayordomía, habilitados en estas 4 que vimos, ¿qué va a suceder? En el caso del diezmo, por ejemplo, Dios te da salud para que puedas generar ingresos. Ahí están tus ingresos. Donde el 100% de tus ingresos, si nos vamos a número, dinero, el 100% de esos ingresos son de Dios. Son del Señor, todo es del Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos dice, tú, Giovanni, te vas a quedar con el 90%. Y el 10% va para la iglesia, ¿cierto? Quien administra, el pastor o el administrador. Pero se entiende el concepto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Dios hace una distribución. A mí me dice, tú te quedas con el 90%, pero yo espero que tú lo administres correctamente, porque son mis 90%. Si tú lo administras correctamente, yo te voy a dar más. Si lo administras mal, ya vimos que va a ser quitado. Entonces viene una decadencia en la economía. Si lo hago bien, viene una exponencialidad, aumento. Lo mismo le ocurre al 10%. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en el cristiano? El cristiano mira, cuando diezma, dice, ese 10%, que para él puede ser mucho. 10% y dice, ¿cómo está administrando ese 10%? El pastor, siempre es la mirada del pastor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay un principio. Dios hace la distribución 10%, ejemplo pastor, 90%, ejemplo Giovanni, ¿ya? Dios me pide a mí que yo administre y multiplique el 90%, que es del Señor. Yo no me puedo meter en ese campo. No puedo ir a ese campo a meterme a pedir cuenta o escarbar o analizar qué está pasando ahí. Porque quien le va a pedir cuenta a ese campo, ¿cierto? Es el Señor. Dios también le va a pedir cuenta al pastor, ¿cierto? O al ministro en este caso. Lo mismo que me va a pedir cuenta a mí. ¿Por qué? Porque ambos es del Señor. Y eso trae sanidad a nuestro corazón y sobre todo principios de Dios, ¿ya? Otro, y aquí hay algo importante, Dios hace pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 17,
7. Dios hace pacto contigo, pero además tú puedes hacer pacto con Dios. Darás el dinero por lo que deseas. Deuteronomio 4:26. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Permítanme hacer una oración por ustedes y poder ministrar justamente esta enseñanza. Cierren sus ojitos ahí y mientras yo oro, díganle al Señor usted si tienen que pedirle perdón porque usted, la palabra llegó a su corazón, ¿cierto? Y le dijo, sí, he administrado mal, pídale perdón. Pero también dígale, Señor, yo quiero recibir estas 4 mayordomías, la mayordomía machal, la mayordomía pacat, la mayordomía epistrofo, la mayordomía economos. Yo la quiero recibir, quiero ser habilitado en esta hora